Buenas noches, amigos de Cooking Bear, el programa soviético de ciencia ficción número uno. Estamos rojos ahora, corazón rojo, de aquí en adelante. ¿Viste? Oye, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Sí, bien. Oye, hablando del soviético, no hemos hablado de ningún escritor soviético, y deberíamos mencionar por lo menos a los hermanos de Strugatsky. Deberíamos hacerle un capítulo a los locos, alguna vez. ¿Ya? Por si acaso, ya que estamos tanto, ¿cómo se llama? Estamos como jactándonos de hacer un programa soviético, deberíamos hacer por lo menos un capítulo a unos autores que son quizás los más... Pero es que este va a ser un año soviético, pues un año del imperio resurgiendo y tomando forma. El Esperemos que no sea Rise. el último año. Bueno, Sí. eso es lo que me dice Leo. Leo tiene miedo como a la reacción americana del renacimiento del imperio. Y dice, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer algo? ¿Van a agachar el moño así? ¿Van a esconder la cabeza debajo de la arena como la avestruz? ¿O va a venir de repente el relámpago americano? Entonces, no. Yo creo que van a hacer algo, ¿ah? Conociéndolo, Pero no creo que conociéndolo, lleguemos a sí la solución final. conociéndolo No. como son medio cucú, lo más probable es que quieran reinstaurar algún movimiento religioso fundamentalista acá en Chile, por ejemplo, o latinoamericano, por ejemplo, Sendero Luminoso, y le den fuerza, le den armas, ¿cachai? Para que empiecen a hacer guerrilla adentro y luchar contra el comunismo. Algo Pero así. ¿cómo llegan a Ucrania? ¿Cómo Estamos llegar a hablando de Ucrania? eso. ¿Ah? Ese es el problema, pues. Mira, Está lo perdido. primero que quiero hacer es Capítulo ese día. darle la bienvenida a la madre patria rusa, weón, a la gente de Pero, Crimea, ¿por de qué Ucrania? Lugansk. No entendí. eh, Porque estamos hablando de lo que está pasando allá, pues, si estamos hablando de Yo no Rusia. estaba hablando de eso. Yo estaba en otra cosa. Nosotros sí. Yo estaba hablando de que Somos Tiene mayoría, que weón. un Enrique y paralelo. Seba estaba hablando de que en Chile iban a hacer el comunismo nuevo porque asume el presidente Boric. No, esto es Putin y Ucrania, no, ¿cachai? No No. tengo idea cómo que va a pasar con eso, weón. No O, importa. Y realmente no me interesa. ya pasemos a lo nuestro mejor, ¿no? Antes de que. Mejor. Sí, ya. Entonces ahí. Ti. Foundation. Foundation. ¿Qué tal? ¿Se ve? Por supuesto. ¿Pantalla completa? Oye, Bueno, nos vemos al margen nosotros, pero eso se sí, sí, puede se Pero perdonar. está ve, toda la todo bien. pantalla. Todo bien. Sí, sí, sí. Esa Y ahí portada lo te gustó. cambia. Sí. Sí. Perfecto. Ya. Entonces tenemos hoy día a Fundación de Isaac Asimov. Ya lo habíamos trabajado un poco este tema, pero cuando estábamos más preocupados o slash perturbados por la serie de Apple TV, ¿ya? Pero ahí Sí. más que entrar a trabajar el argumento, los detalles de esta obra, de esta serie de libros, empezamos a apelar ahí ¿cuánto se llama? Estas historias woke, estos guiones intervenidos, trastocados, deformados, todo. Entonces ahora mejor hablemos bien de la serie de Fundación. Son hartos libros, yo no sé si quieren hablar, o sea, hoy día hablamos de Fundación el libro uno nomás, porque es harto que hay que cortar, pero de ahí no Sí, sé si el 2 y el a mí, 3 son un puro capítulo. Ahí me tienen que decir cómo prefieren hacerlo. Sí, bueno, pues a mí me bueno. ha correspondido la difícil misión de hablar de Fundación, teniendo presente que aquí estoy rodeado de fanáticos de Asimov y seguramente al otro lado de la pantalla deben haber muchos más. Así que yo creo que lo más razonable sería hablar un poco de Asimov, un poco de la saga, por decirlo así, de los 18 o 20 libros que corresponde a Fundación y empezar con el primero, o por lo menos el primero entiendo cronológicamente que sería este, porque se escribió en 1951, ¿cierto? Como una recopilación de varios relatos que se habían ya escrito en la década anterior. Es difícil describirlo, porque no es una simple novela, porque en realidad son varios relatos distanciados en el tiempo y que van contando más bien la historia de una civilización, más que de personajes en particular, que obviamente son importantes, pero van pasando, porque esto está pensado como el relato de cómo es posible que un genio como Harry Seldon
o el historiador definitivo, digamos, vaya preveyendo eventos en el momento en que aparentemente no existía ningún riesgo para la decadencia del imperio, el imperio galáctico, y digamos, cómo es posible, digamos, que sus predicciones se vayan digamos, verificando. Cumpliendo. Y después, digamos, yo creo que habría que explicar un poco el universo en el que se produce esto, ¿no? No sé, yo lo Pero primero que habría que decir es que estamos hablando de nuestra misma galaxia, que estamos hablando de eventos que ocurren decenas de miles de años en el futuro, a la propia humanidad. Aquí hay una discusión que yo quiero plantear porque es interesante que el autor de Yo Robot, por ejemplo, que es Asimov, no plantea cuestiones que a uno le podrían parecer obvias de una humanidad que está proyectada 10.000, 20.000 años en el futuro, como por ejemplo las mutaciones genéticas, por ejemplo la primacía de las máquinas o de los robots, que no hay ningún robot mencionado en toda la historia, estamos hablando de los 3 libros, yo que me recuerdo no hay ningún robot en toda la historia. Y es porque a mí me parece que el ejercicio que hace en definitiva Asimov con estos 3 libros, por lo menos, no sé qué pasará con los otros 15 que yo no los he leído, eh, es ejercitar, digamos, un poco acerca, más que contar la historia de la civilización, más bien es proyectar cómo es el espíritu humano, o sea, qué pasaría con el espíritu humano si es que no sufriera modificaciones en 12.000 años más y qué pasaría, digamos, con el mundo, digamos, con el universo, un universo completamente dominado por la humanidad, porque estamos hablando de toda la galaxia, es parte de una sola comunidad, la humanidad. Dime, Kutu. Sí, bueno, igual es interesante ver tu punto de vista, lo estoy escuchando y me gusta que estés especulando sobre eso, porque hay cosas que aclaró Asimov en vida, sobre Dale. por qué Cresta estaba lo humano en ese tiempo. ¿Cachai? Pero me gusta esa cuestión de que tú, porque en el fondo sí es un análisis del espíritu humano, porque, y eso tú lo sabes bien, porque este libro, la trilogía está basada en la decadencia y la caída del Imperio Romano de Gibbons, que lo de sepa. Gibbon, sí. Entonces, él habla del espíritu humano, habla de un espíritu cíclico en la humanidad, y dice, esta puede pasar de nuevo, puede pasar ahora, en 10.000 años más, va a seguir pasando, y quizás los humanos siempre vamos a ser iguales. ¿Ya? El espíritu humano. Es interesante, Ahí porque quería... él, dentro de todas las cosas, él era un... antes de eso, antes de empezar, quiero hacer una pequeña reseña histórica de Asimov, Dale. ahora el autor, porque es un gran autor, gracias a él se populariza mucho la ciencia ficción en el mundo, en todo el mundo, un fenómeno grande. No solamente era un gran historiador, ¿eh? O sea, Él no, habría que decir. él No nace en que... 1920, es entretenido eso. ¿Por qué? Porque algunos historiadores, algunos biógrafos de él han dicho que él nació en 1919, pero pasa que la mamá de él lo inscribió en el colegio como que había nacido un año antes para que pudiera entrar a un curso adelantado. Entonces, él nace en 1920, creo que en octubre, el 2, no, nace el 2 de enero de 1920, ahí sí, y muere en 1992. Durante su vida el loco sacó doctorado en filosofía y todo, pero era químico, o bioquímico. Él era bioquímico de profesión, y hacía clases en la universidad, no sé qué cuestión, pero Pero después oye, dedica... no he dicho lo más importante, Asimov era ruso. Ah, ¿verdad? Po? Sí, pues Sí, estamos haciendo un programa soviético de ciencia ficción y sí, era bueno, ruso. después Él nace en Rusia. Asimov traicionó los principios fundamentales y se hizo norteamericano, pero él nació en Rusia, pues te estáis Él nace en saltando Rusia, ese detalle. Decir pero el año que los nació, el papás día se que vienen en nació, pero no 1923. decir dónde nació, pues weón. No, nació, es que espérate, sí, es verdad. Los papás, él nace en Rusia en 1920 y los papás se vienen a los 3 años. Se Ya, salen de ahí porque están en contra del sistema del comunismo soviético. ¿Cachai? Y se van de lamentablemente. Rusia. ¿Cachai? Y se van a Estados Unidos. Y es verdad, sí, él es ruso. Bueno, y dentro de su vida él se dedica principalmente a hacer la ciencia ficción, y los temas que él destaca serían, por ejemplo, la civilización, la fundación con la civilización en toda la galaxia, y los robots, sobre todo. A él le gustaba mucho también las historias policiales, ¿eh? Siempre hay misterio en todas sus novelas. Le gustaban mucho las policiales. Oye, veamos un poquito las portadas, pues si yo traje hartas portadas para ver, porque no, ponte Démosle. estas portadas de Place James,
están ahí como ya, bueno, están bonitas, pero tampoco no están tan maravillosas. Pero las portadas que encontré así, estas son portadas antiguas. Busqué la primera portada, no sé si la encontré, pero mira, esta no es la primera, este ya es como de la serie. No, esa no es la Y primera. dice ganador del premio Hugo en un futuro lejano, en un periodo galáctico muere y un hombre crea una nueva fuerza para la vida civilizada. ¿Ya? Y mira, esta igual no es tan bonita, pero después, como es una trilogía, hubo artistas que hicieron los tres libros más o menos congruentes, así como como seriado. Entonces, a ver si lo encuentro más allá. Esta es otra, esta ya es como esta es como con el Harry Seldon ahí, con el Imperio Sí, ahí, y como eso Con que decía, Trantor. claro, y eso es lo que decía Joel, así como el hombre visionario que ve a través de todos los siglos. claro. Aquí, Los- mira, deja esa portada un ratito. Aquí hay un detalle, que la serie de Fundación fue, como bien dijo el cual fue publicada como una novela completa, la Fundación en 1951, pero salió antes en la revista de la Pulp Fiction, salió en el año Ya, 41 no, del no, 42. espérate, eso yo lo tengo. ¿Cachai? Yo hice esa tarea. Mira, ahí está. Estructura. Los psicohistoriadores, novela corta, publicada en 1951, como inició el libro. Los enciclopedistas, relatos, publicado en Astounding en mayo del 42. Es súper anterior. Los alcaldes, en junio del 42, los comerciantes, agosto del 44, y príncipes comerciantes, octubre del 44. Y es Claro, interesante que claro. todo yo lo he publicado casi 10 años antes, pero los psicohistoriadores, esa se la guardó o lo sacó, y como que hizo la serie, no al revés, pero empezó como desde la segunda parte para adelante, ¿cachai? Está bonita esa cuestión del Pantera. Claro, entonces, ahí esta parte la serie completa, ¿cachai? Es como un solo cuadro. Sí, Está como, tenéis que tenerlo así en tu biblioteca. claro, Sí, con está razón. un poquito así como No, pero está bonita. desenfocado el segundo no está pegado justo con el tercero, pero mira qué bonito, ¿no? Sí, está bonita. Y la otra serie, ahí está la serie Los Tres, lo que estaba mostrando. Igual tan bonito. Esto no Sí. tengo ninguno yo, pero Ahí está el mulo, pues, ahí está el mulo. ¿dónde está sí, por el El mulo? mulo. Ese no. En el tercero. Ese es el segundo y tercero sale el mulo. En el segundo, claro. Y el tercero igual. Sí, sí. Sí, Eso tú ¿leíste esa parte, Yola, no? ¿La del sí, mulo? los tres. Sí, Ah, los tres. Pero tenemos que hablar hoy día primero ya. bueno, del primero. No, vamos a hablar de uno nomás. Hoy día sí, por favor. Ah, ya, Si y no vamos a estar esto acá. como para señalar, en 1966, en la 24 Convención Mundial de Ciencia Ficción celebrada en Cleveland, se otorgó el premio Hugo a la mejor serie de novelas del género a la trilogía de la Fundación de Isaac Asimov. El citado premio se estableció por primera vez aquel año y no galardonaba, como los demás Hugo, únicamente el mejor trabajo del año en su categoría, sino esta que se llama serie de novela. La serie de novela no es un fenómeno tan frecuente como para poder establecer un premio anual en esta categoría, sino la mejor serie de ciencia ficción hasta entonces escrita. Así como que le dieron el Booker de Bookers. Una cosa Así, así. claro, Sí. pero sí, Sí, el no es más que mejor ganó, de todos. así por todo, por la serie completa. ¿Cachai? Y ahí está el Hugo, que es un premio que es un cohete que quizá demasiado fálico, pero bueno, ya, como todos los premios, tiene que. Y esta es la estructura, y de ahí ya, no, y ahí ya, esa era mi presentación, tengo como ¿cómo se llama ahí? Hasta ahí llegué nomás, ahí ya, Joel están desnudos ahí para continuar su periplo. Ah, no, Si pero quieres, mira, ¿sabes qué? Déjalo, ¿sabes dónde tenéis que dejarlo? Ahí, en la parte esa, ahí, claro, para porque ahí tenerla está la ahí. estructura. Sí, Entonces ahí ya, psicohistoriador, enciclopedista, alcalde, comerciante, príncipe comerciante, y lo que sí tienen como que no perder de vista es lo que dijo Kuto, de que en el fondo, más que imaginar un periplo completo del futuro de la raza humana, lo único que hizo Asimov, porque Asimov era biólogo, era historiador, así, era repetir la historia de cadencia de Gibbon. De ahí sí, saca mucho pero elemento. ahí Sí. también voy a aprovechar de decirte, porque yo iba para allá también, yo siempre me doy la media vuelta para decir lo que quiero decir, perdón por eso, pero Circunloquio. Asimov, que claro, hago el circunloquio. Asimov eh, creía firmemente que igual tenía sus razones para creerlo por la parte evolutiva, creía que cuando una especie domina su medio, en este caso la humana, domina su hábitat, ya no está afecta a los estímulos del medio ambiente, entonces no necesitaba adaptarse a ese medio ambiente, porque la humanidad, o esta especie, el humano en este caso, adaptaba el ambiente a sí mismo y se protegían de los medios que lo habían hecho evolucionar. Por lo tanto, físicamente, los humanos detenían su evolución o la enlentecían demasiado.
Entonces él especulaba que como tenemos dominada esta cuestión, y si la humanidad sigue avanzando en el tiempo y no se autoextingue, podría avanzar decenas de miles de años sin cambiar mucho exteriormente, ni físicamente, porque tenía dominados los elementos, ¿cachai? No necesitaba adaptarse a nada. Esa era una de las cosas que él creía firmemente. Entonces, por eso él podía figurarse que en 20.000, en 30.000 años más, 40.000 inclusive, iba a haber humanos que eran similares a los de ahora. Eso es lo que él pensaba. ¿Cachai? Pero sí, él no conocía que podían haber sí, hay como algo medio... Claro que hay como un tema de que, por ejemplo, ahora se dice que ya en 100 años ya los humanos van a ser muy distintos a lo que somos nosotros. Entonces, pues, claro, esto es un libro que ocurre cuando 10.000 años más adelante. Sí, 10, 12.000 años, no sé, por Seguimos ahí. Pero bueno, Bueno, es ciencia ficción. sí, yo Él era quería... optimista. Hay que tomar en cuenta otra cosa, Simón, que él era súper optimista. Él era Mm. súper optimista. Es que era ruso. Por algo él imagina que la galaxia entera está poblada por humanos. O sea, tenemos que entender eso. Para imaginarse eso tenéis que ser súper optimista. Sí, bueno, digamos, los especuladores, digamos, de ese tema estarían hablando de que esta es una civilización nivel 3 porque ya tiene controlada toda su civilización. Usted sabe que digamos, se pueden distinguir las civilizaciones a los niveles de civilización dependiendo del ámbito de dominación que tienen. El más pequeño es el de la Tierra, digamos que la humanidad muera el planeta, después el sistema solar, y genera los recursos suficientes para poder controlar el Sol, digamos, que tienen cerca, y después ya expandir su poder al nivel, digamos, de la galaxia, que es una idea que también después toma Dan Simon, ¿te acuerdas? Sí, sí. También, Superior. digamos, especula con un control total de la galaxia, pero volviendo estamos hablando del ascenso de la saga de Hyperion, pero volviendo a este trabajo, y también volviendo a lo que dijiste tú, en realidad lo que yo veo aquí, sí, efectivamente hay harto optimismo, en el sentido de que Asimov confía en que la ciencia es la herramienta que en definitiva va a vencer a la barbarie, porque en el fondo lo que él trata de rescatar, estoy hablando de Harry Seldon, es la civilización, de rescatar, digamos, los valores de la civilización ante la inminencia de la caída de la misma en la barbarie. Cuestión que a vista no se, digamos, no se aprecia, pero que él sabe, por su conocimiento psicohistoriador, que eso se va a producir indefectiblemente. Y de lo que se trata, y de hecho el plan completo de Harry Seldon, lo podemos develar desde ya, es tratar sabe que es inevitable que la civilización galáctica, el imperio galáctico decaiga, y él prevé que, tal como están las cosas, esta caída en la barbarie, en la incivilidad, en la división va a durar unos 30.000 años. Pero a través del plan que él ha diseñado y que está puesto en práctica, piensa que esa cantidad de tiempo puede ser reducida drásticamente, si no me equivoco, a 1.000 años. Uh-huh. Por lo tanto, teniendo presente que lo más valioso para él es la civilización, usa su ciencia primero para conocer esas circunstancias y segundo para tratar de que la barbarie dure lo menos posible. Y ahí está el plan, digamos, de la fundación. Fundación porque de lo que se trata en principio, y así nos presentan el fenómeno en definitiva, es que él lo que manda, lo que intenta es que digamos, una delegación de psicohistoriadores se vaya al borde de la galaxia a un planeta que se llama Terminus, a fin de salvaguardar allí los conocimientos de la civilización en una gran enciclopedia galáctica, que también me recuerda, digamos, a Douglas Adams, me recuerda un poco eso, para poder, digamos, salvar esos conocimientos de la época barbárica que es inevitable. ¿Ya? Ese es el plan de Harry Seldon. Pero detrás de este concepto de Asimov, de que es inevitable la decadencia, pero que es posible también el resurgimiento de la civilización, hay un concepto histórico que es interesante, porque tendemos en Occidente a pensar que la historia tiene una sola dirección, que es
hacia el futuro y es hacia, hacia un futuro prodigioso. O sea, si tú tomas, por ejemplo, las ideas de Marx, de que vamos a llegar al marxismo, digamos, al comunismo post lucha de clases, ¿cierto? Y dictadura del proletariado, o las ideas de Hegel, que al final de los tiempos va a haber el triunfo de la idea. Esta idea de Asimov, de que en definitiva es en los ciclos de alza de la civilización y después recambio por la barbarie, es más bien una idea circular, una idea más bien oriental. De ese punto de vista, es interesante considerar que a mí me parece, bueno, primero, bueno, el público tiene que saber que Asimov no era simplemente un escritor de ciencia ficción, sino que además era un historiador de muy alto nivel, un divulgador científico y un conocedor de la historia antigua, y Un hombre evidentemente que enciclopédico. se inspiró, también tiene una historia de Roma, digamos, se inspiró en los sucesos de la antigua civilización romana, en la decadencia de la propia civilización romana, pero él pone sobre la mesa la posibilidad de que esa civilización sea rescatada después de una edad media, que es la equivalente a la barbarie que se espera, a fin de hacerla aflorar en un futuro. Es decir, eh, hace un símil con nuestra propia civilización occidental, con la historia de nuestra civilización occidental. De ese punto de vista, como te digo, se parece más bien a ideas de un historiador que él debe haber conocido, que se llama Jean-Baptiste Vico. Jean-Baptiste Vico pensaba que, en definitiva, la historia tenía ciclos circulares. No era una historia lineal como la piensan en Occidente, sino que tiene una idea más bien oriental, que existen unos ciclos de civilización y barbarie que se van intercambiando. Y yo creo que él se tiene que ir inspirado en Jean-Baptiste Vico, en su idea de la circularidad de los ciclos de civilización para su idea. ¿Ya? Es una cuestión que observé, digamos, desde el momento en que empecé a leer el libro. Ya me recordó mucho la idea de Jean-Baptiste Vico. Y hay otra cuestión también que pone sobre la mesa Asimov, es la capacidad que tiene la ciencia de salvar la cultura o la civilización. Él tiene mucha fe en la ciencia. Dime. Acá habría como que disentir con el tema de que nosotros leímos hace poco a John Gray y John Gray dice que la ciencia no nos va a salvar, que ese es un, ¿te acordáis? De que eso es como una expectativa desmesurada, porque en el fondo los científicos igual están inmersos en la cultura y cuánto se llama y tienden a ser tendenciosos, o sea, buscan las soluciones que a ellos les parecen y no logran objetivamente salirse del marco de la decadencia que puede estar sumido en cierto momento una civilización. Entonces, claro, o sea, lo que decíamos que hacemos optimista y cuánto se llama y plantea esta historia, pero es como un truco, porque lo cierto es que después de la caída del Imperio Romano nada frenó el periodo de barbarie y fueron, ¿cuántos fueron de oscuridad? 1000 años de oscuridad Mm. y no hubo Sí, claro. salvaguarda contra eso. Es una perspectiva romántica, en el fondo, la de Asimov, la de que la ciencia puede salvar, digamos, a un pueblo, a una civilización de la barbarie. Y de hecho, a mí me parece que efectivamente, digamos, el espejo de Roma nos dice que las cosas no son como él se las plantea. Pero en todo caso, él insiste, y el ejemplo es muy, digamos, muy en la línea de cómo fueron las cosas en la Edad Media Europea, porque después vamos a ver durante el ciclo de la fundación de que lo primero que pasa es que efectivamente fue lo mismo que pasó al final del Imperio Romano, que es que se fracturó en diferentes reinos, estos reinos combatían entre sí por el dominio territorial, que los reinos en definitiva entran en relaciones comerciales, que surgen unos gremios de comerciantes que pasan por su capacidad económica a ser poderosos, que son como lo mismo que pasó en Europa, digamos, y tienen una capacidad de llevar aquí no te va a gustar lo que voy a decir, el capitalismo. No, eh, sí, y, y- y el, porque quería mencionar otra cosa a la pasada, de que es interesante, porque, bueno, tengo acá como la lista de personajes, son muchos personajes, pero los personajes no son tan importantes en Fundación, van pasando porque la historia, ¿cuánto se llama? Lleva mucho tiempo. ¿Y cuánto se llama? Y lo que estábamos conversando hoy día con el Leo, así sobre el tema soviético-ucraniano, era que, claro, a la gente le cuesta mucho, ¿cuánto se llama?
armonizar su perspectiva personal con el hecho de que un imperio está avanzando. Entonces estábamos como leyendo el tema de que ponte, una chica de Ucrania hablaba y decía, yo no entiendo esto, sí. O sea, ponte, cualquier persona menor de 38 años no tiene idea de que Ucrania antes era de la Unión Soviética. Y decía, yo antes iba de vacaciones a Crimea y ahora ya me quitaron Crimea. ¿Qué está pasando? Entonces, claro, los imperios, las civilizaciones tienen unos rangos de años, ¿cuánto se llama? Un volumen cronológico distinto al de los individuos. Entonces Sí, nosotros no sí, sí. logramos ver ¿cuánto se El llama? Lo marco podemos ver para completo. el pasado. Entonces, pero verlo completo, salvo Harry Seldon, y Harry Seldon después hay un momento que falla porque aparece el mulo. Entonces hasta ahí le llega su cronograma, ¿cuánto se llama? Pero todos los demás son partes, son pequeños partícipes de una trama así, ¿cómo se llama? Cosmológica. Sí, sí, lo que pasa es que nosotros jugamos desde nuestro punto de vista, cuestión que es inevitable, y si uno no está muy instruido en historia, le faltan perspectivas, digamos, de dónde está ubicado, y efectivamente las civilizaciones tienen sus propios ritmos, digamos, su propio crecimiento. Una crítica que se le puede Sí, hacer no, no, a... espérate, que justo me acordé que hay una cita de Goethe que dice que el que no tenga en su vista 5.000 años de historia vivirá sumido en la oscuridad. O sea, al tiro, así vivirá perdido en la oscuridad de las noches, no sé. Ahí lo voy a buscar. Pero sigue nomás. Sí, Sí. lo que pasa es que nuestras perspectivas son muy cortas y se basan en la experiencia personal. No se pueden basar en otra cosa si uno no tiene, digamos, una experiencia resumida como es un libro de historia. Porque eso es lo que es un libro de historia, la experiencia de anteriores generaciones resumidas, ¿no? Eh, y ahí hay una crítica que se le puede hacer, digamos, a la psicohistoria como ciencia, y ya entrando ya en el primero de los cuentos, los psicohistoriadores, porque de hecho hemos estado hablando todo este rato de psicohistoria, que es que el ejercicio que se hace para conocer el futuro es referirse a lo que ha pasado. Y ese juicio, la inducción, el creer que determinados sucesos en el futuro van a ser iguales que los anteriores, es un ejercicio que se muestra habitualmente equivocado. Me acuerdo del ejemplo del pavo inductivo, el pavo inductivista de Bertrand Russell, creo que ya se lo he mencionado alguna vez. Ya, pero dale. El pavo inductivista es un pavo que es muy inteligente, muy racional, y que puede prever el futuro a partir de los acontecimientos que él conoce, que analiza del pasado. Entonces, el pavo, cuando era pequeño, digamos, lo primero que hizo fue observar que todos los días a las 10 de la mañana le daban comida, y después a las 11 de la noche, digamos, nuevamente comía, y le daban agua, y él no quiso decir nada porque como era inteligente, el pavo observó este fenómeno uno y otro día, y ya cuando ya como en el día 150 se dio cuenta que podía prever el futuro y que sabía que mañana a las 10 de la mañana le iban a dar comida y después a las 11, a las 10 de la noche le iban a dar nuevamente comida. Y pensó que podía saber el futuro, ya. Pero llegó el día de Pascua y le cortaron el cuello. Entonces, el pasado tiene cierto, claro, te puede dar información respecto a lo que va a ocurrir en el futuro, pero si uno no comprende los ciclos o no comprende la situación en la que se encuentra inmerso, que puede ser a veces mucho más grande de la que uno se imagina. Por ejemplo, el pavo inductivo no sabía que existía el fenómeno del Día de Acción de Gracias, por ejemplo. Eh, eh, Obviamente te va a quedar corto. Y de hecho, adelantándome un poco, el, ese defecto de la psicohistoria se detecta y es evidente cuando surge un fenómeno emergente que no tenía ninguna referencia en el pasado, como es el mulo. Porque el mulo es algo Un mutante. que no había nunca ocurrido algo así, digamos. ¿Qué pasa? Por lo menos en Entiendo, ¿no? el... ¿Ah? Pero eso en el Entiendo, ¿no? segundo libro. Pero estamos hablando de psicohistoria. Entonces, claro, marcha muy bien siempre que no haya fenómenos emergentes que vengan a echar abajo, digamos, todo lo que tenemos previsto. Y eso precisamente fue la falla. Bueno, no hablo mucho más, pero ya voy a tratar de limitarme. Pero empecemos, pues. Ya, Estamos hace rato ya, pues. Aunque pero ya ¿cómo lo empezamos. quieren abordar? Porque, o sea, en el fondo
la trama inicial es el momento en que, ¿cómo se llama este cabro? Galdornik llega a Trantor, po, y se Ya más pone a que las nada volver órdenes de Seldon. a cómo se divide la novela, la primera parte en esas 5 partes, que la primera la escribe a propósito de la publicación en 1951, para una introducción que te cuenta la historia de Harry Seldon, toda su, la trama, cómo conoce a Gal Dornick, ¿cierto? Que va a ser, finalmente él es su biógrafo. Esa es la gran importancia que tiene Gal Dornick dentro de la historia, que es el biógrafo oficial de Harry Seldon. Luego, como... Sí, ¿Ah? yo diría que lo central ahí es plantearnos dónde nos encontramos. Nos encontramos, como dije, en el futuro, hace unos, no sé, 20.000 años en el futuro. El protagonista, por decirlo así, de esa primera historia, llega a un planeta que está completamente cubierto de construcciones metálicas, y de hecho hasta subterráneas, digamos. El planeta entero es una sola ciudad, salvo un espacio muy limitado que es el parque, digamos, un parque que es el Palacio Imperial, que ahí todavía se preserva algo de la naturaleza originaria del planeta. Es decir, Esa nos letra, encontramos en la cúspide de la civilización, porque el planeta completo es una ciudad que recibe, por cierto, alimentos y otros, digamos, igual es como Roma, es Roma, tanto. Recibe todo afuera. Obviamente hay una debilidad ahí que uno detecta, porque ese planeta depende completamente de sus proveedores. Como O todas sea, las si se corta grandes, la cadena de suministros, como lo que sí, nos ha pasado ahora, como todas se las grandes acaba. ciudades en todo caso, ¿eh? En este tiempo. Sí, la debilidad de la ciudad. Y de hecho, bueno, no sé si podemos especular respecto de eso, pero me parece que se hace evidente que la civilización tiene el talón de Aquiles de que nos reunimos en ciudades y después se produce en alguna forma la fuga digamos, al campo cuando hay una crisis. Es como lo que pasó en el Decameron de Boccaccio, ¿no? ¿Ya? La ciudad se transforma en el lugar de muerte, de decadencia, de desolación, y el único lugar al que uno tiene que huir a buscar la vida, a buscarse la la- vida, es al campo, ¿cómo se llama? a La sobrevivir. necrópolis. La ciudad se convierte en necrópolis. La Es- ciudad, sí, y de hecho después vamos en el futuro, lo vamos a ver en otro libro, digamos, la situación que queda, que es muy similar a la Roma del siglo IV, V, que es prácticamente era un campo, digamos, en que pastaban las ovejas en el foro imperial. O sea, era una cuestión que, el lugar en que hace 300, 400 años antes era el centro de la civilización. Después ya, digamos, era simplemente un campo baldío dedicado al cultivo de coles y cosas así. Entonces, Sí, no, Harry yo Seldon quería tenía... como, espérate, yo quería como apuntar, como, por ejemplo, alguien podría decir, pero ¿por qué hay que leer Fundación? Y yo creo que una de las gracias que tiene la historia es que Harry Seldon predice todo, casi todo el destino de la Fundación, y siempre como que un poco es como ese juego profético de que ven que no se va a cumplir y después se cumple. Entonces como que ahí estáis siempre ahí oscilando en que va a llegar, no va a llegar. Y ese, cada vez que se cumple una de sus predicciones es como muy satisfactorio. Así como que uno Deja ahí el es suspenso. muy placentero leer Fundación porque cada Sí, vez que ocurre algo ya está previsto por Harry Seldon. Entonces Sí, te uno, lo da que un pasa es poco de que seguridad. él Sí. maneja muy bien, Asimov maneja muy bien el suspenso, si a él le gustaban los policiales, le gustaban los misterios. Entonces él maneja muy entonces, bien ya, a lo mejor la tensión, no, ¿cachai? no tienen que hacerse o sea, los televidentes no tienen que hacerse la idea que es como una historia árida, de No, cuánto para se nada. llama de la decadencia de un imperio, porque hay mucha peripecia, hay muchos personajes que están como avanzando dentro de las tramas que ya han sido previstas. Y siempre cuánto se llama, al final como que van a caer y se salvan así. Hay como Sí, siempre ese momento en y no, y siempre están en Pero problemas, o sea, siempre están en problemas porque después de todo es como va surgiendo el término, cómo va surgiendo la fundación, cómo va ganando poder. Entonces, creo que en su inicio está lleno de crisis la historia de la fundación, pues está llena de es problemas, de atados épico. con esto otro con estos planetas, que hay 4 planetas que lo rodean y todos quieren hacerse con la Hay fundación mucha porque quieren épica en el hegemonía. surgimiento porque es Claro, después hay otra una pequeña parte, colonia. ya bueno, no sé, ya, sí, sí, dale, sí. Sí, es una pequeña colonia en el margen de la galaxia que tiene un gran futuro por delante y se ve desde el principio, como dice Kutu, acechada por una serie de problemas, porque al lugar en que van a parar
es un lugar en el que ya el fraccionamiento del imperio ya es evidente. Y ya empiezan a surgir señoras de la guerra y lo que pasó en el fondo en la frontera norte de Europa cuando el Imperio Romano empezó a caer. Y Claro, surgieron entonces reinos. es interesante ver cómo Asimov va solucionando las cosas dentro de su mismo argumento. Él dice, ya, quizás hace paralelo por historia, porque se la sabía de memoria, está bien, pero dice, vamos a hacerlo un poquito más, claro, con más suspenso, más individual, ¿cierto? Ve todo el esquema histórico general de cómo tiene que ir surgiendo la fundación para poder evitar que caiga la civilización por tanto tiempo. Entonces ya tenemos que asentar el poderío y la supremacía de la fundación. Entonces, ¿cómo uno empieza primero? Dice, ya, con la religión. Dice, ¿qué es una de las primeras? Bueno, no, porque llega la barbarie y la gente empieza a perder tecnología. Entonces dice, con la religión vamos a utilizar la tecnología y usa, yo creo que ahí usa la ley de Arthur C. Clarke, que dice que ninguna tecnología una tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces, como llega un momento en que todos los locos que rodean a Terminus, por lo menos, y bueno, extendámoslo a toda la galaxia, ningún loco ya está dominando los principios más avanzados, más profundos de la ciencia o de la técnica, simplemente sabían ocupar las cosas y sabían de repente mantenerlas, pero no sabían por qué ni cómo funcionaban. Ellos se aprovechan de eso y crean una teocracia basada en la ciencia. Y crean todos Sí, unos eso ya pasa sacerdotes. en la enciclopedista. Sí. No, O sea, primero, Harry Seldon tiene la capacidad, como es el mejor psicohistoriador, digamos, de siempre, de prever esta situación y además tiene apoyo para Bueno, mandar un grupo espérate. Creo que no han explicado qué es la psicohistoria, dentro de todo. Ahí hagan La un pequeño psicohistoria resumen. es una disciplina de la cual no se habla mucho, seguramente en algún otro texto Asimov explica más, pero aquí por lo menos se sabe que es una especie de disciplina científica que es muy similar a nuestra sociología, pero obviamente afinada por una capacidad matemática superior Es y como que puede prever, matemática tiene funciones matemáticas que permiten predecir el futuro en base a las cosas que ya ocurrieron atrás. Entonces, claro, y esa tiene la función. debilidad inductiva que dice Russell, de hecho eso le pasa después cuando, bueno, eso se hace evidente cuando surge el mulo, pero en este primer libro se nos explica que esa ciencia se ha depurado tanto que, por lo menos en la persona de Harry Seldon, que puede prever con siglos de anticipación el comportamiento de grandes masas de gente. Estamos hablando de que solamente el planeta Terminus tiene algo así como ¿cuánto? 30 mil millones de habitantes, o sea, Trantor tiene 30 mil millones de habitantes y la galaxia hay una infinidad inimaginable de seres humanos, que son todos seres humanos los que viven en la galaxia. Pero la psicohistoria tiene la capacidad de, con esos datos y por conociendo la naturaleza humana, aplicando las matemáticas, fórmulas matemáticas, prever el futuro. Ya. ¿Ya? Bueno, ¿tú sabes Y por qué Asimov casi siempre, ese también es un dato curioso, entretenido de Asimov, porque casi todas sus novelas, toda la galaxia siempre está poblada por humanos. Pues nunca, hay una sola novela en que describe el vida extraterrestre que es en los propios dioses, pero la vida extraterrestre está en otra dimensión, no está en este mismo universo, está en un universo paralelo. Y en la otra novela hay un solo cuento en el que describe vida extraterrestre Asimov, no me acuerdo cómo se llama, pero un solo cuento. El resto es puro humano. ¿Entonces por qué, bueno? Interesante. O sea, seremos muy interesantes. ya sé. Ponte Él acá sabe, él sabe. acá en Fundación y Tierra, y también en otros textos de Asimov, Fundación y Tierra es como el libro 13 de Fundación. Ahí explican de por qué la Tierra es como, empieza a hablar de la Luna, de la ubicación de la Tierra, porque en el universo era muy difícil que surgiera vida inteligente. Y decimos, te pautea punto por punto por qué justo en la Tierra sí surgió vida inteligente. Ahí Entonces describe eso, sí. era como una serie de características muy únicas. De hecho, se demora harto en lo que es nuestra luna. O sea, que hay un planeta que tenga una luna que es como su tercio tamaño es rarísimo. Siempre las lunas son mucho más chiquititas, como las que tiene Júpiter, o como las que o son lunas irregulares, como las que tiene Marte. Pero un cuerpo celeste tan cercano que te sirva para regular las mareas y las estaciones es algo muy, muy sui generis, así, De muy, hecho, muy particular. algunos dicen que en realidad somos un sistema de planetas gemelos, por la poca diferencia de tamaño que tenemos. Puede ser. Ya. Entonces, esa es una de las razones que le explica por qué era tan singular la vida, ¿sí es cierto? Y por otro lado,
lo que él explica es que básicamente los humanos salen a tiempo a poblar el espacio. Porque él especulaba en otra novela, en El fin de la eternidad, que si nosotros nos demorábamos mucho tiempo en salir de acá, iba a pasar un millón de años más y seguíamos acá en la Tierra, íbamos a perder la oportunidad de salir a la estrella y poblar la estrella, porque otras especies iban a evolucionar en otros lados, o están en proceso de evolución, ¿cachai? Y no iban a ganar el nicho, y nosotros no íbamos a poder salir. Es lo Entonces, lo que sale en South Park. Así que apoyar a Elon Es, Musk, y por eso hay que evitar la guerra en Ucrania. Maravilloso, maravilloso. ¿sí? no, ya no hay guerra, ya está listo. Bueno, Está listo eso era. Entonces era porque simplemente nosotros habíamos salido primero y habíamos eliminado la competencia. Por eso él especula que él es optimista en ese sentido, hasta en eso, que nosotros salimos primero al espacio. ¿Cachai? ¿Qué otra civilización? Bueno, y una vez vi algo así, pero ya de ciencia, de que hay como teorías de por qué no es tan difícil encontrar vida extraterrestre y todo, y mostraban que había unos cuerpos celestes, creo que eran los pulsares, que cuando estallan, cada cierto tiempo, o sea, cada ciertos millones de años, generan una radiación, un tipo de radiación que se expande por zonas muy amplias de la galaxia y destruye todo tipo de vida. Son como, y muestran explotado un pulsar y toda la vida así, 100.000 años luz, se extinguía. Entonces, claro, había como unos purificadores en distintas partes que cada cierto tiempo, por Como un eso rey, no, como un rey, así como un rey. un rayo así, pa, 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 pa. Bueno, algunos también especulan de que no vamos a encontrar vida inteligente afuera porque prácticamente toda la vida inteligente tiende a autodestruirse. O sea, llega a un punto tal en que nos matamos a nosotros mismos, como lo que estamos a punto de hacer, por O cierto. sea, es Si súper las cosas, interesante eso, incluso porque puede ser esta misma semana, puede ser. claro, yo he pensado, ponte en el mito de la Atlántida que menciona Platón, pero siempre vuelvo un poco al tema de que sale en Superman, así con la caída de Krypton, que Krypton era una civilización súper avanzada y así todos no pudieron detener su propio fin. Así, cuando ellos siempre es como una parábola ecológica que nos sugiere ahí la gente de DC, de que ellos agotan los recursos del planeta, después agotan el núcleo del planeta y después ya todo estalla y solo un tipo, ¿cómo se llama? Kal-El, ¿cómo se llama el papá de Superman? Jor-El. Karel, sí. Llorel, Kal-El. El hijo ¿verdad? de Jorel, sí. Joel, pues se llama Joel, Joel, pues, solo, sí, ¿verdad? solo Joel lo logra ver y manda a Sí. su hijo fuera, pero Y nadie el más le Harry hace Seldon caso, de... nadie más lo pesca. O sea, es un poco como el destino de Haricel, donde que él tiene que como que arrancarse porque el emperador le empieza a perseguir, cuánto se le hacen un juicio, pero cuánto se llama, es falso eso de que la ciencia te puede salvar. O sea, siempre no, la ciencia O sea, sigue cuando, no sé, eso es verdad, o sea, la ciencia es una herramienta, pero Asimov decide tomársela por el lado bueno, ¿cachai? ¿No? Aunque claramente no es cierto eso, está sujeto a muchos factores, pero él decide dentro de su novela decir, puta, no, o sea, es que la ciencia sí nos puede salvar, ¿cachai? Y por eso, estos son los capítulos de los enciclopedistas y los alcaldes. Los enciclopedistas son una parte de la fundación que se preocupa de efectivamente hacer la enciclopedia galáctica que le había pedido Harry Seldon que hiciera, y los buenos están todo el día escribiendo huevadas y es el que pasa el tiempo, pero de repente sale un loco que es el Salvor Cardin que le dice, ¿sabes qué? No, esta cuestión no es la cuestión que hay que hacer, yo creo que hay que salir a hacer otras cosas, bla, 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 y los enciclopedistas se le tiran encima y le dicen, no, sabes que vos estáis mal, te vamos a enjuiciarte. ¿Cachai? ¿No? Y siempre hay juicio sí, en fundación. sí, pues, y ahí justo Salvor Harding llega y hace un coup d'etat, ¿cachai? Y se los pitea a los locos, no se los pitea, pero Toma el control. claro, toma el control y justo después se abre la primera crisis cerdo, la cápsula del tiempo que La tenía primera, guardadita ahí, sí. y le da toda la razón a Salvor Harding. Vos estáis bien, Hay algo que nuestros oyentes estoy tienen tratando de que avanzar, ¿eh? saber, Por si y es acaso. que, sí, que es que, es que está difícil porque No, no da está para tan harta difícil. especulación. Es que Harry Seldon se reservó la posibilidad de intervenir en el futuro a través de una actividad modesta, digamos, que aparece en los momentos en que hay determinadas crisis. Cuando hay una determinada crisis grande, se habla de una crisis Seldon. Y en esos momentos, en la cúpula de cristal, que hay un lugar, digamos, que aparece, se lo espera para saber qué es lo que va a decir, porque es como el oráculo, digamos.
Y de lo que él diga, digamos, toma, así entiendo yo que él se las arregló para influir en el futuro. Y de hecho, el momento más terrorífico, a mí me parece, de toda la serie, es cuando lo que está diciendo no tiene nada que ver Con lo que está con pasando. con lo que está pasando. Es muy buena esa parte. Ese momento es el que más te descoloca de toda la serie, porque uno ya lo han acostumbrado a que todo lo que diga Harry Seldon es adecuado, es lo preciso, exactamente lo que hay que hacer, pero en esa ocasión el pánico, digamos, uno lo siente, ¿eh? Es una cuestión maravillosa ese episodio. Uno siente el Es pánico porque uno increíble también en ese sentido. esperaba, uno también estaba esperando el mensaje de Harry Seldon, y sucede que lo que dijo Ay, Seldon, nada que ver. sí. Ay, no, y lo otro que quiero decir, en el fondo, ya si alguien quiere leer la historia, que lea los 3 tomos, pero tú puedes leer cada uno de esos capítulos como un libro, un cuento aparte. Así no, Ah, sí, o sea, mira, de hecho lo puedes leer como en desorden, así no. sí, bueno, Hay como, es interesante de Asimov también ese dato, perdón, me hiciste acordar eso, porque de ahí que te dé cuenta, pues yo cacho igual, esa cuestión, pero eh, Asimov escribía todas las novelas que escribió, tú las puedes leer separadas, todas las huevas, da lo mismo. sí, no, por ejemplo, el Fundación y Tierra yo leí el 13 y no leí los libros, los 11 No, libros que lo que voy yo es que lo que tú acabáis de decir, él lo decía. Ustedes pueden leer todas mis novelas, todas mis weas separadas. No es necesario que sigan un orden. ¿Cachai? Él lo dijo también. Era como Bueno, Entonces, era un claro, consejo. por ejemplo, si queréis saltar al tiro de la saga El Mulo, pasa al tiro, ¿cachai? Porque a mí, o sea, a mí el que más me gusta es el 2, pues Fundación Imperio, que es Es bueno la, ese. sí, a mí cuando también aparece me el gustó. mulo. No sé, no. Pero vamos avanzando. Después de la primera crisis Seldon, que ya sabemos lo que es, 30 años después, esa es una de las cuestiones que uno, digamos, tiene que acostumbrarse en la lectura de esta obra, que es que de repente pasan 30 años, ya se murió o está en la vejez un personaje o desaparecen, aparecen nuevos personajes y le pasan cosas nuevas. O sea, en realidad el protagonista aquí es la civilización y Harry Seldon. 30 años después, Salvor Ah, Harding todavía yo sigue creo que siendo... igual ahí está Harry Seldon, está Salvo Hardin y está Marlowe. ¿Cachai? Que Sí, para mí son como los tres locos que la llevan en hay la novela. como próceres de la, claro, hay gente que después la siguen recordando como próceres, digamos, de la El Howard civilización. Mallow. Como Sí. Howard Marlowe, sí. Ese. Eh, Después de la primera crisis de Seldon, todavía Harding sigue siendo alcalde y se produce la situación en la cual ellos se encuentran bajo la amenaza de cuatro reinos que, como digo, son como esos viejos reinos vándalos, visigodos que veían en el norte Ujú. de Europa la caída del Imperio Romano. Entonces, tienen que, ellos tienen una ventaja. No es el tema de la enciclopedia, sino que son los conocimientos, sobre todo las habilidades que tienen en la energía atómica, porque han llegado a un nivel de refinamiento del manejo de energía atómica que es sorprendente y que es indistinguible, como decía el La magia. estimado Andrés, de la magia para los demás, porque los demás ya han perdido ese conocimiento, entonces pasa a ser mágico. Es interesante eso. Y la forma de controlar a esos otros reinos, a otras civilizaciones, es a través de la tecnología, y ellos lo saben. ¿Y de cómo lo pueden hacer? Lo hacen a través de transformar esa tecnología o ese uso de la tecnología en religión. Eso también lo decía Kutu recién. Es decir, aprovechar que ya la gente es ignorante, que ya no se acuerda que eso era normal, digamos, el uso de energía atómica para cuestiones como iluminación, para energía, aprovechar eso y transformarlo en una religión. Y es maravilloso también ese episodio que me recuerda mucho lo del, bueno, el crecimiento de la Iglesia Católica, ¿cachai? Entonces empiezan a explicar todo en términos religiosos y los hombres sagrados que vienen del planeta Término son los únicos que son capacitados porque son físicos o son peritos, digamos, en tecnología nuclear, son los únicos que están capacitados además como sacerdotes, o sea, son sacerdotes y técnicos nucleares al mismo tiempo. Sí, hay que Eh, detallar ahí que dentro de la religión igual es inteligente en su forma de actuar, porque manda a los planetas a sacerdotes preparados para manejar la tecnología, pero no saben cómo ni por qué funciona. Eso se los lleva y los deja en técnicos. Están todos guardados ahí los que saben hacer la tecnología, los que saben inventar, los que saben cómo funciona la ciencia, propiamente tal, se quedan guardaditos. Excepto que sería un sumo sacerdote por aquí y por allá. Pero la mayor parte del clero, digámoslo así, son técnicos, ¿cachai? No sí, son,
no saben cómo funcionan las weas, saben hacerlas funcionar, pero no saben por qué funcionan. Pero hay algunos que sí saben ambas cosas, o sea, conocen tienen el conocimiento oculto Por lo del general, el sumo sacerdote. sumo sacerdote, ¿cierto? Sí. Y ya empiezan a haber conocimientos ocultos, ¿cachai? Que es toda la historia de la fundación, o sea, quiénes somos, ubicarse en el tiempo, ¿cachai? Ya pasa a ser una cuestión para iniciar, saber quiénes somos y saber qué es lo que están haciendo, digamos, cuando manipulan Entonces, algún es elemento. interesante que ahí también dentro de la saga, Asimov maneja también lo que es la parte de la intriga como las traiciones, las conspiraciones que hay por destronar a este, por hacer este, porque queremos el poder de esto. Va manejando todos esos tiempos también Asimov. El libro no es tan extenso, pero lo maneja igual, es súper poco espacio. Hay algo muy inteligente que hacen también introduciendo la religión, es también introducir confort, introducir Ah, sí, verdad, po. Pero eso lo hacen la después con los comodidad, comerciantes. la comodidad, Eso lo hacen digamos, con los comerciantes. de una vida basada en tecnología avanzada como la que manejan ellos, porque así obviamente penetra más fácilmente Eso su tecnología. lo hace Marlowe Además, cuando va a como un planeta. controlan ellos la tecnología, controlan también las sociedades Sí, que se acostumbran a esa tecnología. sí, O sea, esa eso es la... Lo hace Marlowe cuando va a un planeta que no quería aceptar la religión. Y este loco es un comerciante. Y le dice, ya está bien, no te voy a vender ni una hueá con la religión. Le dice, si yo no estoy ni ahí con la religión. Pero yo lo que me importa es venderte hueá. Entonces, él empieza a vender cosas, artículos de lujo. Y el loco, el rey de ese planeta, dice, ya, pásalo para acá. Y ahí cagó. Ahí cagó. Porque ahí el tiro lo acostumbra a la comodidad, al Con la mujer, confort. ¿Cachai, no? cuando le meten joya con energía atómica a la mujer, a la reina, ahí ya acabó todo tipo de resistencia. Sí, Porque a pues, través de pero la claro, y ahí vanidad acostumbra a toda una de esa población a mujer, ser cómodo, a ¿sí? estar cómodo. ¿No? Entonces, Sí. ahí pierde y ahí pierde la guerra al tiro y ganan los comerciantes. Y ahí también aparece una crisis Seldon que dice, sí, está bien, en este rato ya no es necesario, porque él dice, el loco comerciante se toma después el poder, logra ser alcalde de Terminus también, Sí. y él dice, no, ahora vamos a cambiar de volada, ya no es la religión solamente, sino que el comercio. ¿Cachai? Y, Ahí quiero mencionar la segunda, por lo que recuerdo, la segunda crisis Seldon, que es cuando Anacreonte, que es un reino, uno de estos cuatro reinos que lo acechan, eh, digamos, que ya está bajo el control tecnológico, aunque no lo sepa, digamos, tiene claro, influencia tecnológica de la fundación, pretende tomarse el planeta y empezar a controlarlo. Y de hecho, la misma noche de la coronación del rey Leopoldo I, ¿te acuerdas? Esa noche, ese episodio marca un antes y un después, digamos, porque queda claro cuál es la forma de actuar que va a tener a lo mafioso en la fundación para poder sobrevivir. sí, bueno, sí, es Es verdad. maravillosa esa historia, po. Sí, sí. Sí, Entonces, ahí ya está la hegemonía ya se está notando. ¿Cachai? estaba invitado al sumo sacerdote de la ceremonia de coronación de Leopoldo, que por cierto estaba flotando en una cosa con luces y toda energía de la cual ellos servían para vanagloriarse, pero que dependía, aunque no lo supieran, Sí, sí. Y de hace la como fundación. hace Y lo un invitan vudú. a una salita. Lo invita el segundo del rey Leopoldo, ¿cómo se llama? Bienis. Y le dice, ya, bueno, va a ser cita al en este momento nuestra flota va camino a tu Sí, planeta y lo vamos a qué buena esa controlar y weá. todo, y se acabó la weá, los vamos a controlar. Y en ese momento el sumo Hace sacerdote, ¡guau! Empieza a hacer ¡guau! Sí, pues esa es la weá. ese episodio es maravilloso, porque te habla, Empieza a hacer un saumerio, inteligente, empieza a hacer un saumerio, weón. es tan inteligente, weón. Le dice, weón, yo pensé que lo iba a hacer mañana, pero bueno, ya estamos preparados, te estamos esperando. En este momento se va a cortar una cosa así, no me acuerdo muy bien, pero pasan varias cosas. Pero en este momento se va a cortar la luz en todo el planeta en 2 segundos más. Y en el gran salón, en el momento que está flotando la nave con el príncipe que está Bien. recién coronado, se viene abajo la weá, se acabó la energía, el aura que flotaba, digamos, de energía atómica que Fue la nos da chucha. alrededor de su cabeza se desaparece y quedan en pelota. El planeta entero Ah, queda apagado. hermoso. Me ¿Cachai? paré yo. Es maravilloso porque además
los sacerdotes que estaban que ya tenían ya la religión estaba establecida en ese planeta, ya estaban coordinados a través de Fundación para rodear el palacio, y de hecho llegan, digamos, porque era un sacrilegio, ¿cachai? Iban a atacar el planeta sagrado Término. ¿Verdad que Toda la hay gente, una huelga, weón? Sí, sí, pues pues. llegan miles de hueones creyentes de la No religión como, de como los Fundación, camioneros, paran todos, así. Sí, sí. liderados por los sacerdotes que estaban todos coordinados, porque ellos sí tenían dispositivos atómicos que estaban desconectados de la red central de energía, a rodear el planeta, o sea, a rodear el palacio. Entonces, ahí se demuestra quién tenía realmente el poder, po, Es interesante, ¿sí? sí. Y cómo arma todo, porque, bueno, insisto yo, en poco espacio, porque hemos leído todo, yo creo que libros de 2000 páginas, ¿cachai? En que se desarrollan las mismas cosas, pero Asimov la hace corta. Eso yo sigo siempre a los escritores de la Edad de ¿Cuántas Oro, páginas tiene Fundación? No, no tiene tantas. no debes tener 200 No, con suerte. sí, unos Claro, y 200, todas las 300. historias que tiene adentro, sí. Sí, pues, a lo que voy yo es que yo siempre halago mucho y siempre les recuerdo eso, que estamos hablando de una historia que fue escrita en la Edad de Oro, que se escribía en pulp, tenía que escribirse en poco espacio porque te pagaban por una cantidad determinada y limitada de palabras. ¿Cachai, no? Ellos tenían que hacer el máximo, el mejor uso, el uso más eficiente y eficaz con esas pocas palabras. Entonces, armar la media historia no era cosa fácil, con tan poco espacio. ¿Cachai? Y al final, la fundación se hace en cuatro números de una revista, que acuérdense que los números de esa revista no eran dedicados solamente a la fundación. Aparecen como 10 cuentos por revista, por lo menos. O 5, 6 cuentos ya, por decirte. ¿Ya? La cuestión es Entonces, que, sí, la la capacidad de cuestión es, síntesis, sí, el despliegue literario también narrativo, o sea, la capacidad de irte sorprendiendo, es increíble la sí. acción. Recordemos Ese, también que Asimov está criado con el Space Opera, con toda la acción trepidante también, que es casi cinematográfica lo que se escribe, él también tiene esa escuela. sí, ¿Sí? al momento en que estaban las tropas, o sea, el pueblo, el pueblo creyente, fanático, religioso, rodeando el palacio de gobierno, también al mismo tiempo, ahora que tú hablas de actividad trepidante, al mismo tiempo la flota va directo a términos, po. Y Sí, pues sí ahí están pasando la cosas. flota también le bajan el switch. O sea, ¿te acuerdas También, de eso? sí, también También le bajan el switch sí, y porque va el tenía una weá príncipe de ahí. ultra onda, tenía una weá de ultra onda metido con una weá así. Y el otro Le que se bajaron corta. el switch y se acabó la flota. Sí, Y todos pensaban que era una cuestión religiosa. O sea, los soldados, los mismos soldados se dieron vuelta en contra del propio sí. Anacreonte, Porque porque, había enfurecido al dios de la tecnología, al por dios de supuesto, términos. Sí, ¿cachai? sí, no Y está bien. ahí el propio hijo de Eugénis ¿Quién fue hubiera sido ese apresado. dios? ¿Quién hubiera sido ese dios Vulcano, no? Dios Vulcano, el dios de la tecnología, sí. Sí, Mira. según lo entendemos nosotros, sí. Sí. Sí, de hecho, creo los primeros autómatas. Si tú Sí, lees ¿verdad? Si tiene la los autómatas. Odisea, Y eso no, sale, En la Ilíada, en la esa primera sale en escena de Ilión los también. dioses, El Dan Simon lo recuerda, que sale, ¿te acordáis? sí, sí, los Ya, trípodes, en su saga de la Ilíada, sí, ¿cómo se llama? Bueno, ahí recuerda que los primeros autómatas que aparecen en en una obra son de Vulcano. literaria son los trípodes que se movían solos al llamado a los dioses en la escena, Sí, ¿te sí, acuerdas? sí, sí, Al principio de la Ilíada. sí. Bueno, la cuestión es que lo hace tan bien, lo hace tan bien el sumo sacerdote, eh, que obliga a Anacreonte a firmar un tratado de paz. Y de ahí en adelante se imponen, digamos, no solamente contra Anacreonte, sino en realidad a través del influjo religioso. Y aquí hay una cuestión que también es interesante. El Imperio Romano pervive a través de la Iglesia Católica y aquí Mm, también, digamos, se transforma en un poder religioso y tecnológico, fundación a fin de sobrevivir. sí, pues. Sí, no, no, es maravilloso. Y ahí, digamos, pasan otra crisis, otra gran crisis Sheldon, digamos, de una forma brillante. Yo diría que de este libro, por lo menos, de esta fundación, es lo que más me gustó a mí. Todo este episodio fue una cosa tan bien tramada, tan bien contada, además, tan trepidante. Maravilloso. Es el de los alcaldes, No, de los Sí, comerciantes. el eso príncipe después, comerciante. Los príncipes de los comerciantes y los príncipes comerciantes son todos.
Están unidos ahí. Sí. Luego viene ya el de los comerciantes. Y ahí, si lo queréis contar tú, Guto, pero es lo mismo que pasó ya con la... Sí, pasan cosas como las que pasaron, y en realidad Asimov usa mucho la historia medieval, porque efectivamente los comerciantes, al momento, digamos, en que hay un vacío de la civilización, la gente sigue deseando cosas y los comerciantes pasan a ser sujetos poderosos. O sea, básicamente la fundación se las va arreglando dependiendo de la época en que se encuentre para poder encontrar nuevos nichos de poder, para poder penetrar en las civilizaciones en los reinos que van subsistiendo. Y en ese cuento, básicamente, trata de eso. Estamos hablando de 75 años después de esta última crisis Seldon que hemos tenido con Anacreonte. Anacreonte, que era un ah, sistema, sí. que era un sistema solar, digamos, Porque en que los estaba comerciantes vecino. cuando empiezan a ganarse a través de, como tú dijiste en un principio, o sea, hace un rato, a través de la venta de artículos de lujo, ¿cachai? Con los comerciantes se empiezan a engatusar porque, claro, vieron que la religión ya no era tan efectiva, por lo menos para algunos países, perdón, para algunos planetas, que veían que había, se empiezan a arreglar porque sí, en el fondo, porque veían que el poder era religioso, ellos no querían ser parte del poder, no querían compartir, quieren conservar su independencia de esta gran potencia que están haciendo, que es Terminus, en la fundación. Entonces ellos no quieren ser parte de la religión, no quieren formar parte de esa religión, no quieren ser convención ni transformados ni nada. Entonces tienen Sí, que buscar una nueva estrategia, y ahí viene este loco, el Marlowe dice, ¿sabes qué? Ya, hagamos otra web, ¿cachai? Para meter la puntita. Y ahí hace el comercio. Que también es sí, lo que pasa. sí. Sí, bueno, eh, efectivamente hay sistemas que se resisten a la religión y además a la tecnología, porque la tecnología tenía un timbre religioso para la fundación, o sea, le daban ese tinte para poder conceptualizarla como un conocimiento limitado, para no compartir sus conocimientos y por lo tanto debilitarse en el dominio de la tecnología. O sea, fundación, más que conocimiento, pasa a ser, digamos, un dominio tecnológico. Sí. Y lo que empezaron a hacer, o se produjo naturalmente, me parece, es que determinados miembros de la fundación fueron transformándose en comerciantes y también en espías, y también comerciantes comprados, digamos, digamos, o en el rol, en el doble rol de comerciante y espía. Uno de ellos fue capturado, de hecho, y eso es lo que da origen a la historia de los comerciantes. Pero también Eh, es entretenida esta cuestión porque también hay como dobles vueltas de tuerca, porque ese espía que es capturado, que era comerciante, que era espía, tampoco no era nada, no era de término, sino que era un espía que estaba plantado para parecer espía o para parecer mm, comerciante, que lo había plantado el rey de ese mismo planeta. Es un hueveo muy entretenido porque es como enredo tras enredo tras enredo, y te va mostrando esa cuestión. Y bueno, hacemos le gusta el huevo, sí. ¿Cachai? sí, 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 bueno, ahí hablan un poco de la transmutación de los metales, digamos, de que la tecnología atómica les verdad. permitía eso, y con eso obviamente impresionan a los nativos y así se van ganando el poder. Esa parte, más que ser trepidante, digamos, igual es interesante, más que nada yo creo que busca que uno conozca, para uno que no tiene una formación histórica muy profunda, cómo fueron las cosas, digamos, en la Edad Media, en la primera Edad Media, en la Alta Edad Media, en cuanto a que una fuente de la civilización y un puente entre diferentes reinos que no podían compatibilizar entre sí, aparte de la religión, fue el intercambio comercial. O sea, Claro. los intercambios comerciales tienen un rol civilizatorio innegable, y yo creo que hacemos todo rescatar eso, digamos, ¿eh? Ya, sí, pues. Hay que recordar una cosa mientras hablamos de que ponte tú, ¿te acordás que todo empieza con los enciclopedistas? Y como que después pasan a segundo plano los enciclopedistas, pero nunca tenemos que olvidarnos que en toda la saga de la Fundación, acuérdense que hay epígrafe, De la ya enciclopedia. es de la enciclopedia, ¿cachai? Mm. Y la enciclopedia así se termina, ¿cachai? Sí, Eso es lo único que te dice es que a pesar de que no era su rol principal, sí, al final se termina esa enciclopedia y se sigue escribiendo, porque hay epígrafe de la enciclopedia que en algún momento, en el futuro, que se se está escribió. contándose, está lista en la enciclopedia galáctica. O sea,
también era una herramienta para conservar, y definitivamente lo es, siempre conservar el conocimiento, ¿cachai? En un libro, en una enciclopedia, en un texto, lo que sea como sea, en formato digital, en este rato a lo mismo, es conservar la información histórica o de todo tipo, importante para conservar ¿cómo se llama esto? La civilización, la cultura. En esa misma línea de la expansión de la influencia de fundación en una combinación de extensión religiosa con actividad comercial, se produce otra, digamos, el siguiente cuento que es el de los príncipes comerciantes, que después, digamos, de este episodio de los espías, digamos, de Ponjet y Ascon, se produce, digamos, el, el hecho de que las flotas, digamos, de la fundación están siendo atacadas y están desapareciendo en una zona que es dominada por Corel. No sé si te acuerdas de eso. Y mandan precisamente a un personaje que va a ser muy importante, que es Howard Mallow, a investigar por qué las naves de la fundación tienen problemas, que, o sea, están siendo destruidas por Corel, porque se supone que ya no había nadie, digamos, por lo menos en ese sector de la galaxia que tuviera la capacidad tecnológica como para ponerse las naves que construía o que mandaba la fundación. Y ahí Howard Mallow llega, digamos, a la zona de Corel y es amenazado con ser asesinado por una horda de gente, y digamos ahí se produce, digamos, el contacto con esta gente de Corel que en realidad lo estaban tratando de poner a prueba para saber, digamos, si era posible confiar en él o no, porque desconfiaban de la tecnología atómica porque todavía la recordaba en ese sector, digamos, la influencia del antiguo Del imperio. imperio, Por ¿cierto? cierto, el imperio todavía no desaparece, no nos vamos a Mira, enterar en este libro, pero el imperio en el centro de la galaxia todavía tiene un poder enorme. De hecho, nos vamos a encontrar dentro de la saga con los restos del antiguo imperio, que es como el imperio, vendría siendo algo así como el imperio bizantino, o sea, una cosa que subsistió más allá de con toda probabilidad hasta muy avanzado, digamos, mm, la antigüedad. sí. Así que, sí, sí, a ver, ¿qué venía ahí de la crisis y termina? Claro, oye, al final, yo me acuerdo, ¿se sabe por qué se están destruyendo las naves? ¿Cómo las destruían? En este libro no se sabe, no sé. O permanece como un misterio, no me acuerdo. Eh, ¿Cómo a lo ver, hacían para adelante. destruir? Parece que no, me parece. No, me parece que no. Me parece que ellos tenían, no sé si me acuerdo bien, me parece que tenían naves que todavía que funcionaban con la tecnología del Imperio. No estoy Ah, ya, seguro. Me parece que todavía tenían tecnología del antiguo Imperio funcionando. claro. Claro que tenían, sí, sí, sí. Que de hecho, ellos mismos no sabían cómo funcionaban las propias fuentes de energía del planeta, porque eran, digamos, seguían funcionando de la época del Imperio. Claro. Y sí, eso es lo que me acuerdo. Sí, 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 efectivamente, y ellos empiezan a espiar también esa tecnología. Sí, y ahí ya, después de una guerra, Corel también se rinde a la fundación. Y por sus labores de espionaje, por sus labores también como comerciante, también a Mallow, Howard Mallow, sí, pasa a ser como uno de los próceres de la fundación, porque después en siglos posteriores igual se van a seguir acordando de él. ¿Sí? Sí. Y ahí termina este tomo, que como digo, puede terminar ahí, pero obviamente la historia tiene para 1000 años más, digamos. O sea, vamos a seguir leyendo, digamos, en el siguiente episodio qué pasa con la historia de la Fundación, que es apasionante porque se sabe, empieza como un planeta sin ningún tipo de recursos salvo el conocimiento, porque ese planeta que eligió Harry Seldon para llegar a construir la fundación de la enciclopedia, era un planeta que lo buscó a propósito para que no fuera atractivo para robarle a Exacto. nadie, porque no tenía ni siquiera minerales, o sea, no tenía nada. Era, era prácticamente un terreno baldío. Entonces, en una época digamos, de incivilización, de barbarie, en que la gente tenía que, o sea, en que habían posibilidades de que alguien les fuera a robar algo,
el planeta menos atractivo para esos efectos era Terminus. Terminus no Claro. había ni minerales, no había metales, no había nada, salvo gente, digamos, de una, digamos, de una secta que no, que digamos, para los bárbaros no tenían ninguna importancia, digamos. Que estuvieran escribiendo en la enciclopedia era una cuestión indiferente para ellos. Claro. Sí, pues, Sí, no, ahí dejémoslo ahí nomás porque, o sea, la idea, damos la vuelta después por otros libros y volvemos al segundo libro, sí, no, sí, hay que volver a Fundación, vamos a volver. Fundación Imperio. Y lo que sí yo veo como mucha conexión entre Fundación, la última parte, el último, porque cada libro está dividido como en partes. Por ejemplo, este está dividido en 5 partes, hasta los principios comerciantes. Entonces, Fundación Imperio son dos secciones, pero en realidad hay una que como que sigue la historia que ya estábamos viendo y la otra ya empieza como la saga del mulo. Quizás debemos haber llegado hasta el final de... Estoy pensando en eso ahora, pero bueno, ya le damos porque la otra es el general y después empieza el mulo. Y el, Pues todo, en la 2, pues en el 2. Pues. sí, No, pero pero a empecemos la el mitad del 2. 2, respetemos el orden desde decimos Sí, ya seguimos ahí con los volúmenes. Ya, perfecto. sí, ¿Y el cuánto mulo se llama? es un Pucha, gran ojalá hayamos personaje. sido justo con Fundación, porque no, o sea, yo me acuerdo, yo este lo leí hace muy chico, lo leí a los 12, 13 años, entonces no, y ahora estaba buscando y tengo todos los tomos, pero el uno no está, así que lo tengo medio perdido, entonces no lo puedo revisar, pero yo me acuerdo cuando era chico y lo leí cuando, bueno, así como esa literatura juvenil, uno lo disfruta mucho, ¿sí? Y cuánto se llama, y queda como enganchado con la saga, y al mismo tiempo después como que te vas un poco desesperando porque es demasiado larga la saga. ¿Cachai? Porque claro, no hay que leerse todos los libros, pero formalmente son como 18 libros. Entonces como que igual ahí, así Igual como es te la harto. pone muy difícil, así como No, no. pero es que quiero explicar algo ahí. Lo que pasa es que en el fondo Asimov no son como 18 libros, estrictamente hablando de Fundación, hay como 2 libros antes de Fundación y 3 libros después, no, 2 libros después. Son Son como como 8 6 libros libros, después. 7 libros. No tanto, porque está Vale, hacia la la Fundación, trilogía. Son dos los límites de antes. la Son una Fundación. trilogía y Y, son como 6 después. no, porque después viene hacia la Fundación y Fundación y Tierra, ¿cachai? No, perdón, después vienen los límites de la Fundación y después viene Fundación y Tierra, y antes viene hacia la Fundación y no me acuerdo otro más, ¿cachai? Preludio a la Fundación, esos dos. ¿Verdad? Entonces, esos son los que escribe oficialmente dentro de la Fundación, tratando de tener una coherencia ahí. En los 2 libros, los que vienen después meten los robots, por si acaso, en los anteriores y los posteriores. En Fundación no. Y antes Los cuenta la otros, historia de Harry Seldon. Hay como toda exacto. una, Pero hay toda después una historia hay otros relacionada. libros, que hay una trilogía que hacen otros escritores de sección autorizados, y buenos escritores, por si acaso, autorizados amigos de Asimov, que hacen una trilogía. Pero lo que pasa es que Asimov une con todos los libros que escribe después de la Fundación y relacionados con la Fundación, que son como 4 o 5, hace como una unión con todas las novelas que él escribió. ¿Cachai, no? Con esos 5 libros, él después te mete la lógica de los robots, porque hay novelas de puros robots que no tenían nada que ver con la Fundación, y él después la une. ¿Cachai? Une hasta libros que no tienen nada que ver con nada, como por ejemplo El fin de la eternidad, también los mete. Sí, pues está metido el fin de la eternidad igual. ¿Cachai? ¿No? Entonces Porque no no. tiene, en un principio no tenía nada que ver, pero como él después escribe estos otros libros, mete todo y lo une todo así. De hecho, Liga seguir escribiendo hasta que murió el 92, tenía 70 años, 72 años, pero él muere por una insuficiencia renal y un paro respiratorio, qué sé yo. Pero básicamente muere porque en el 1983 contrajo SIDA por una transfusión de sangre. ¿Cachai? Entonces termina muriendo, claro, Ah, en el 92. como Cortázar. No sé por qué murió Cortázar. Pues lo mismo, otra fusión Cortázar tenía hemofilia. Entonces Ah, igual, y como Foucault, pero Foucault no fue por transfusión de sangre. fue por otra transfusión. Pero Otra está bien, pues, transfusión. sí, pues, está bien, sí, son cosas que pasan. Entonces, él tenía unos planes. Si ustedes alguna vez leen la biografía, la autobiografía de Asimov, que es muy linda, porque no hay nadie mejor que Asimov para Qué hablar de Asimov. fresco, weón. Te conoce mucho, Loco, como el muy loco cercano. Asimov era brigio, o sea, hasta en esa cuestión, él tiene una autobiografía en el que él escribe hasta un mes antes que se muera. Él está en el hospital y el loco era optimista hasta para eso, estaba para la cagada, y él termina el libro escribiendo, no, si yo me voy a mejorar, y yo por lo menos tengo que vivir hasta el año 2000. Cagó.
Pero leanla, leanla. O sea, esa parte es muy linda porque el loco era optimista hasta para eso. Yo me acuerdo cuando murió Asimov porque había un diario que se llamaba La Época, que era un diario así como centro-centro, no era ni rojo ni amarillo. ¿Y cuánto se llama? Y yo llegué al colegio y había un cuadrito chiquito arriba, fallece el escritor Isaac Asimov. Y dije, oh, se murió. Dije, cagó a la fundación. Dije yo. Puta la- Fue triste. Fue triste cuando Pero murió. no, sí me acuerdo de eso. Me acuerdo que ando ahí. Y claro, fue el 92, pues estaba como en segundo medio ya. ¿Viste? Era un joven ahí, lleno de esperanza. Un niño. Sí, pues Un niño. entonces, él relata, él cuenta toda su vida en la autobiografía, es muy buena. Porque el buen era muy buen narrador, si esa es la weá, era muy Es que ameno. ese yo estaba pensando que de repente hay como escritores que son tan entretenidos sus vidas que da como ganas de leer la biografía. Yo tengo como ganas de leer una biografía de Huxley, por ejemplo. Yo leí la autobiografía de Asimov hace muchos años, y es que todo lo que él escribía te podía escribir cualquier weá, un comercial de jabones, weón, y te lo hacía entretenido la weá. Entonces, loco, ya la hace, weón. Ella es muy optimista. Aparte que No, es pero contagioso su optimismo. qué bueno que hicimos este capítulo porque en realidad, claro, la otra vez que hablamos, más lo que pelamos, como dije yo, que lo que realmente aportamos, po. Y ahora sí como que se Ahora estableció hablamos del algo. libro. La otra vez se quejaban ustedes de la serie, que por lo que me he enterado, ni siquiera crean personajes, le cambian el sexo, le cambian las características de todo tipo, se inventan historias. Claro, Lo de ahora, pues, lo de ahora. la Igual, decadencia, la decadencia. Ya, seguimos hasta ahí. Próxima semana tenemos a un contemporáneo, a J.M. Coetzee, que todavía patalea, todavía está vivo, hay batalea. todavía patalea, ahora vegetariano ahí, animalista. Es como John Gray. Y después venís tú, Kutu, ahí sorpresa todavía. Oh, verdad, ya tengo que definirlo, ya. Sorpresa, Pero se sorpresa. supone que debería venir, ya, pero ahí vemos eso, sí. Ya, ya, pues entonces, Ya, hasta la próxima semana. Muchas gracias por vuestra seguiremos, participación. seguiremos. Una semana roja, que siga roja. Ahí, Hacia la autodestrucción, man. que el ejército rojo avance hacia el triunfo y la gloria eterna. Ya, Ahí pensé que habláis de Chile cuando habláis de eso, pero bueno, ya. Hasta la próxima ya, semana, que esté muy bien. va a tener que hacer un curso ya. Hasta la próxima semana. Buenas Nos noches, vemos. amigos de Cooking Bear.